Buenas tardes, muy buenas tardes República Dominicana, buenas tardes al mundo que nos sigue a través de www.hifa1000.do. Mujer empoderada y en tenis ya está al aire a través de la voz de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana en los 106.9 zona metropolitana, 102.7 todo el país. Gracias por estar con nosotros. Doctora Carmen Taveras es la productora general. Hoy estará con nosotros el doctor Carlos Lebrón, que viene con un tema muy importante para ustedes que siempre están esperando esta emisora y este espacio Mujer Empoderada y en Tenis. Soy Tony Luna y estaré en los controles, como siempre, interactuando con el doctor Carlos Lebrón. Doctor, ¿qué tenemos para hoy? Sabemos que tiene un espacio excelentemente seleccionado, donde ya al final pueden comunicarse con nosotros para tratar de lo ya expuesto en este espacio. Muy buenas tardes, bienvenido doctor y adelante con el programa de hoy. Gracias Tony por la introducción, gracias a ustedes por sintonizarnos en este su programa Mujer Empoderada y en Tenis. Quien les habla el doctor Carlos Lebrón, dándole las gracias por su sintonía. El día de hoy tenemos un tema sumamente importante, Tony. Vamos a hablar principalmente de lo que es la alimentación durante el periodo de adolescencia, Tony. Muy importante. Fíjate, muy importante, este es un tema que yo tenía varios temas planeados para hoy y en mis redes sociales, para los que no me siguen en @un estilo de vida fit, en Instagram, @un estilo de vida fit, hice una encuesta, una breve encuesta de varios temas que tenía planificado para hoy. Tony, si votaron 30 personas, yo creo que más del 80% eligió este tema el día de hoy. La alimentación. La alimentación en el periodo de la adolescencia. Bueno, pues, fíjate. Vamos a desarrollarlo, doctor. Correcto, fíjate, es un tema de interés. Primero, tenemos que entender desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista físico, qué ocurre en esta etapa, para luego entrar en lo que son las recomendaciones alimentarias. Entonces, ¿cuál es la etapa? ¿En qué periodo comprende? Principalmente la Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como un periodo de crecimiento que se produce luego de la niñez. O sea, estamos hablando entre los 10 y 19 años, dice la Organización Mundial de la Salud, que inicia la adolescencia. Ese es el periodo que comprende. Algo importante, y es que en este periodo es la antesala a la vida adulta. Entonces, lo que se crea, principalmente los hábitos que se crean en este periodo, conjuntamente con el preadolescente entre los 7, 8 y 10 años, que lo que se crea en este periodo es posiblemente los hábitos de tu vida adulta. Por eso es importante el impacto de una buena alimentación con una práctica de actividad física, Tony, y eso lo vamos a citar más adelante, porque un niño sano, un adolescente sano, posiblemente sea en más de un 80% un adulto sin enfermedad crónica. Y usted sabe, doctor, que para extrapolar ese concepto que usted acaba de señalar, está también decir que cuando un árbol nace con su tronco torcido, así mismo van a ir las ramas. O sea, que esto es importante, la alimentación, ¿verdad? En la adolescencia. Correcto. Y para esto, pues, está usted que nos va a explicar esto. Bien, entonces, ¿qué pasa, Tony? Ya que definimos la etapa, tenemos que hablar del contexto, de los cambios que ocurren en esta etapa. Primero, en esta etapa se forma una combinación de cambios físicos, cambios psicológicos, principalmente emocionales, y también se asocian y ejercen mucha influencia los comportamientos relacionados con la salud y la alimentación. Y obviamente en esta etapa es de suma importancia y se presenta esa oportunidad de reafirmar los hábitos que son correctos, pero también de cambiar los hábitos que son incorrectos. ¿Para qué? Para que luego que se adquieran estos hábitos sean los que perduren en una vida adulta. Bien, en esta etapa hay una prevalencia alta, Tony, principalmente en mujeres, lo que se llaman trastornos de la alimentación. Bulimia, anorexia, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque inicialmente ellas comienzan insertándose en sus ciclos principalmente en sus ciclos de edades, principalmente en esos grupos etarios. Entonces, tenemos que mencionar que hay cambios en el consumo de alimentos y disminuyen principalmente cambios en lo que son los alimentos, en el consumo de verduras y frutas, y hay aumento principalmente en lo que son bebidas azucaradas y dulces. ¿Por qué? Porque van cambiando los patrones alimenticios, pero hay un problemita,
y es que, y lo mencionamos en intervenciones anteriores, es que tenemos un aumento grande, Tony, de la obesidad infanto-juvenil. Sí. Y entonces el problemita está en que esos hábitos se crean en este tiempo, en este periodo. Entonces tenemos que modificar eso. Bien, algo importante les mencionaba, el exceso principalmente de alimentos de alta densidad energética, o sea que tienen muchas calorías, pero que tienen bajo aporte nutricional. Y eso se caracteriza en esta etapa. Y plantea, Tony, un panorama de obesidad infanto-juvenil, pero también un panorama de grandes retos en lo que es la materia de promoción y alimentación correcta. Y aquí abro un paréntesis y lo discutimos cuando hablamos de obesidad infanto-juvenil hace unos meses atrás. Sí. Hablamos que no solamente es la parte de que hacemos nosotros los nutriólogos, la parte de familiar, sino que también intervienen lo que son políticas públicas. Dentro de esas políticas públicas podemos mencionar etiquetado frontal de los alimentos, podemos mencionar la parte de educación nutricional como parte del currículum escolar, que también lo hablamos, que es muy importante esto porque mientras más sepan de alimentación estos jóvenes conjuntamente con una alimentación correcta y cambio de estilo de vida, vamos a tener adolescentes saludables, pero también vamos a tener adultos sanos. Correcto. Al tener un adulto sano, Tony, es importantísimo esto porque este adulto no va a demandar servicios de salud de forma muy rápida en ese sentido. Por ende, los recursos de salud, principalmente esto para las políticas públicas, esos recursos que se gastan principalmente en lo que son enfermedades crónicas no transmisibles, estuve leyendo en esta semana lo que se proyecta por vía la Organización Mundial de la Salud. Se está proyectando de que para el 2030, Tony, los países desarrollados, principalmente en Europa, van a gastar entre un 60 a un 65%, Tony, de su presupuesto de salud solamente en las complicaciones de la obesidad, dígase hipertensión, diabetes, 65%. un 65% de su presupuesto de salud doblar la esquina en el 2030. Sí, pues ya estamos doblando la esquina. Estamos hablando en 7 años. Pero si eso es, si no se cambia, si no se cambian los patrones alimentarios, si se sigue como vamos y no se cambian los patrones alimentarios, esto va a ser irreversible. Correcto. Wow. Entonces, fíjate el impacto que tiene una alimentación correcta en esta edad. Eso es lo fundamental. Doctor, y ustedes ya están viendo estos jóvenes, lo están viendo ya como un paciente, ¿verdad? A tratar. Sí, claro, fíjate. O llegan, mejor dicho, Mira, la pregunta es, llegan para que ustedes lo vean y lo traten a este nivel. Inclusive, Tony, nosotros estamos viendo jovencitos. Mira, te voy a poner el panorama para que tú lo entiendas. Sí. Desde el punto de vista de obesidad infanto-juvenil, nosotros estamos viendo jovencitos de 9, 11 y 10 años con hígado graso no alcohólico, Tony. ¿A qué edad, doctor? 9 años con hígado graso. Y tú dirás, bueno, pero el hígado graso hace unos años o hace unas décadas se asociaba principalmente a la ingesta de alcohol. Pero ¿por qué esos jovencitos me vienen con hígado graso si se supone que no consumen alcohol? Y es lo que mencionamos en intervenciones anteriores, la alta tasa de la ingesta de productos refinados e industrializados, especialmente enriquecidos con jarabe de maíz rico en fructosa. Tenemos y se lo decía a mis alumnos en esta semana, tenemos una transculturización de lo que nosotros comemos. Ya nosotros no comemos, no nos alimentamos como antes. Entonces tenemos un problemita, es que tenemos harinas refinadas, tenemos productos industrializados y lamentablemente ha disminuido la edad de donde aparecen esos problemas. Inclusive nosotros ya tenemos muchachitos de 12, 13 años ya prediabéticos, que hay que muchachitos que te debutan con una hipertensión con 16, 17 años y hasta menos. Tiene que ver naturalmente con la alimentación, exacto. Tiene que ver con lo rápido que vamos y con lo descuidados que estamos siendo los padres a la hora de que me está cogiendo el tarde, tengo que llegar a las 8 al trabajo, mira, esto tú lo llenas y ahí sabe lo que va. Y la inactividad física. Los jovencitos ahora viven lamentablemente encerrados en un condominio, apartamento, en una vivienda, y lamentablemente no hay lugares de esparcimiento con seguridad. O sea, lo tratamos cuando vimos obesidad infanto-juvenil y nos dimos cuenta que es lo que se llama ambiente obesogénico. Wow. Un ambiente obesogénico es ese ambiente
que tiene todas esas cualidades que mencionamos atrás. Ujú. Entonces, ¿qué pasa, Tony? Conociendo lo que sucede desde el punto de vista biológico en esta parte de la vida, tenemos que tener algo muy pendiente. Y es que hay un aumento, Tony. Acuérdate que en esta etapa, entre los 10 y 19 años, va a haber un aumento del crecimiento longitudinal. O sea, el muchacho crece. Ujú. Ese es el muchachito, el sobrinito que tú lo dejas de ver, que vive en Estados Unidos principalmente, y tú, este año no va, pero va el año que viene, como me va a pasar a mí, Y que el sobrinito mío. Y cuando tú vienes está del tamaño mío. Sí, un Tú dices, ¿qué hombrecito. fue lo que pasó? Bueno, Sí. es que en esta etapa los jóvenes van a hacer lo que se llama crecimiento longitudinal, debido principalmente a funciones hormonales, conjuntamente con los cambios de emociones y comportamientos. Tenemos que tener pendiente que la adolescencia inicia con un periodo que todos no conocemos que se llama pubertad Ujú. y se caracteriza principalmente por lo que llamamos por un brote de un desarrollo físico y cambios físicos muy rápidos, tanto el sexo femenino como el masculino, debido a ese explote, ese estallido hormonal. Y obviamente esos cambios van a demandar, Tony, mayores ingestas. Por eso, cuando usted tiene dos muchachos en ese dato, dice, pero yo hice la compra ayer y me vaciaron la nevera. Sí, sí, Lo que claro. pasa es que esos muchachos, la demanda desde el punto de vista de formación de tejido, especialmente esos tejidos magros, esas proteínas para ese crecimiento, es fundamental. Y va acumulando ahí, doctor, Correcto. escúchame que te interrumpa, va acumulando ahí sentado todo esto que le va a hacer daño, porque no tiene actividad física. Si no se tienen, pues, y lo vamos a mencionar ahorita, la alimentación correcta que ellos deben de llevar. Exacto, sí, lo que Mire, estamos hablando. entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles serían las características biológicas? Primero, el crecimiento, principalmente los cambios hormonales. Tenemos mayores niveles de testosterona en los hombres y mayores niveles estrogénicos en mujeres, por eso los caracteres sexuales, por eso el cambio de la voz, la aparición del vello púbico, los periodos menstruales inician, entonces tenemos diferentes cosas. Entonces, hay lo que se llama el inicio de la diferenciación sexual, aceleración del crecimiento longitudinal, y tenemos que tener algo muy pendiente. Las jovencitas comienzan con esas modificaciones más rápido que los varoncitos. Ajá. Sí, principalmente según dicen algunos estudios o algunos libros de pediatría, ellas inician entre los 10 a 12 años, pero lo estamos viendo más precozmente. Okay. Tenemos niñas que se están formando de 8 y 9 años, pero eso es debido a los problemas de obesidad y las alteraciones hormonales que produce la obesidad, Tony. ¿Qué tanto daño le hace a una niña que a los 9 años ya está desarrollando? ¿Qué puede causar en su cambio físico? ¿Qué puede causar como daño? Hay modificaciones, hay algo muy importante, porque mira qué es lo que pasa. Hay un vínculo entre esos cambios de composición corporal y la talla y el tamaño. Todavía están bajo algún tipo de estudios, pero se vislumbra de que pueden tener disminución del crecimiento total. Esa es una. Okay. También al comenzar a menstruar más temprano y pueden tener posiblemente, como tienen más estimulación desde el punto de vista hormonal, mayor posibilidad de algún tipo de cambios en la parte que tiene que ver con el aparato reproductivo. Okay. Pero todavía faltan estudios para ese tipo de cosas. Entonces, algo importante que pasa con esto, además de esas modificaciones hormonales, Tony, está la parte de lo que es el cambio de composición corporal. ¿Qué es eso? Bueno, los jovencitos van a adquirir masa muscular, el chiquito se pone fuerte, le salen músculos, y las jovencitas obviamente van a tener distribución de una grasa de forma ginecoide. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, van a comenzar a almacenar grasa en caderas y muslos, en sus glúteos, pero también van a comenzar a hacer la silueta desde el punto de vista de formación de los senos mamarios. Entonces eso tiene una repercusión importante. Ajá. ¿Por qué? Porque esa composición corporal conjuntamente con una buena alimentación es la que nos garantiza una no ganancia de peso excesiva. Y hay algo que tú ves, doctor, con mucha frecuencia, niñas con un cuerpo que te puede llamar a engaño, ¿no? De que es ya una... Que parece adulta. Adulta, desarrollado todos sus órganos, que se ve, ¿verdad? Lo que uno puede ver. Entonces tú dices, pero ¿cómo que 11 años?
Ujú. 11 años y mira, entonces ahí están prácticamente parte Claro, la del alimentación juega un papel importante porque en esas jovencitas también tú te puedes fijar en la piel. Y muchas de esas jovencitas cuando tienen una alimentación no muy bien llevada pueden desencadenar problemas de acné. Ajá, Y también. ese acné es muy rebelde en esas edades Sí, sí. por esos cambios hormonales. Bien, en el caso de los varones va a haber aumento principalmente de hormonas sexuales, testosterona, que promueve lo que es la parte de ganancia de masa muscular, mientras que en las mujeres el aumento estrogénico, los depósitos de grasa que ya mencioné. Eh, en la parte que tiene que ver con la menarca, o sea, con la primera menstruación, en las mujeres es algo que se ha observado que no es variable y obviamente eso repercute directamente, y te decía ahorita Tony, lo que es la velocidad del crecimiento. Una vez las jovencitas comienzan a menstruar, va a disminuir esa velocidad de crecimiento y puede acarrear cambios en lo que son los patrones de crecimiento. Ok. Entonces, importante, en paréntesis, en niños que cursan con obesidad, importante esto, y lo mencionábamos en el bloque anterior, la pubertad, Tony, puede iniciar más temprano, que es lo que que hablamos ahorita, que inician a los 9 años. Sí, sí. Y eso a su vez causa, mírenlo aquí donde lo pongo, bajas tallas, o sea, bajo crecimiento en la edad adulta. También en esta etapa hay un aumento considerable del apetito, y lo mencioné ahorita, y es Sí. que son muchachos, como están en una etapa de tipo de formación, obviamente necesitan y aumentan lo que son sus necesidades energéticas. Entonces, ahora, sabiendo eso, entonces tenemos que tener opciones saludables para poder alimentarlos con mayor eficacia y que tengan un impacto en su situación de salud, y eso lo vamos a ver más adelante cuando le dé algunas O recomendaciones. sea que automáticamente comience con esa demanda de ingesta, ¿no? Ujú. También hay que ir cuidando la parte de no desarrollar estos Exacto. cambios, estos Sí. Entonces problemas. tenemos que tener dos cosas pendientes y lo mencionamos. Crear los hábitos saludables para una vida adulta. Recuerden que esos hábitos son los que prácticamente se quedan en los jóvenes, y esos hábitos son alimentación correcta, actividad física, para que eso quede impregnado en ellos y en una etapa posterior de vida adulta, adulto joven, ellos puedan seguir con esa alimentación correcta. Pero también tenemos que tener pendiente las etapas de crecimiento y las necesidades nutricionales, dependiendo en qué etapa se encuentren. Muy importante. Entonces, algo importante, Tony, pasa, y eso lo vimos cuando vimos obesidad infanto-juvenil. Yo les decía que la parte de la conducta alimentaria se forma en los 6, 8 años de vida, que cuando el niño ve a papá y a mamá comiendo correcto y haciendo ejercicio, el niño emula esa parte. Ujú. Y también en esta etapa de adolescencia, se desarrolla desde el punto de vista psicosocial y tienen relaciones con lo que son las conductas y hábitos de alimento. Entonces, los patrones alimenticios de los adolescentes principalmente están determinados por múltiples factores. Influencia de los padres, pero también, Tony, como ya ese jovencito comienza a socializarse, Ujú. hay influencia de la amistad y el núcleo social. Lo que come el núcleo lo va a comer él. Lo que comen los amiguitos de él, él también le va a apetecer. Entonces, tenemos esta situación, y es que si no se crearon los hábitos en etapa temprana, podemos tener influencias externas que pueden cambiarnos el hábito del niño. Eso es importante. Entonces, aquí en estas etapas, él crea lo que son sus preferencias alimentarias de vida adulta. Yo no como esto, no como tal cosa. Pero si tú en etapas iniciales se lo presentaste esos alimentos, él no va a tener lo que en medicina y en nutrición llamamos neofobia. Ujú. Neofobia quiere decir miedo a alimento nuevo, que es ese sobrinito que te llevan a la casa, que cuando se sientan a la mesa tú le echan el plato y dice yo no como eso. No, no es que yo no como eso, es que nunca se lo presentaron. Mira, hay algo importante, doctor Ujú. Ignacio, y qué bueno que tú pues, lo tocas, porque me lleva a mi niñez, vamos a decirlo así, viviendo con mi abuelo en Moca. Comían todito No, ahí. no, espérate, mira lo que pasó. Yo tenía por costumbre que en casa, paterna, Sí. materna, ¿no? Y me daban, vamos a poner, sopa. Y yo decía, no, yo no como eso. Mami, corriendo, iba y me buscaba otra Sí, cosa. sí, sí. ¿Verdad? Pues cuando llego donde mi abuela, que le dice, mami, mire, él lo único que no come sopa. ¿Tú sabes qué La fue lo semana primerito entera. que hizo? Una sopa. Nos sentamos, yo hago así, miro mi sopa y le digo, Yo no como sopa. la echo para un lado. Ajá.
se quedó mirándome, me dice, "Shh, ¿te va a comerse eso? Eso es lo que hay. No, que se lo va a comer, no es que hay o no hay. Doctor, con los lagrimones aquí. Sí. Y ahí aprendí. Fíjate, O eso sea, es la costumbre que tú la acabas de costumbre, señalar. exactamente. Si no darle el gusto al muchacho, pues entonces ahí viene el problema. Fíjate, uno de las... Tengo unas personas que, bueno, saludo para ellos que nos están escuchando. Tengo unos jóvenes que están en formación de medicina comunitaria que están rotando por donde trabajo. Y uno de ellos tuvimos una intervención, una charla desde el punto de vista de nutrición, yo hablando con ellos. Y uno de esos jóvenes me dice, doctor, tengo problemas con un niño, una niña que tengo, y tengo esa situación. Y es que ella no me come de ciertas cosas. Yo no, fíjate qué es lo que pasa. En esos jóvenes se pueden utilizar estrategias, Tony, para lo que tiene que ver con la introducción de alimentos nuevos. Vamos a negociar. Por esa. Sí. Ese uno, el negocio. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Se pueden enmascarar los sabores. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un jovencito que no come fruta. Ok. Entonces, llega a la mesa, está contigo comiendo y de buena primera tú agarras y pica un platico de fruta para ti y tú le ofreces. Y él dice, no quiere, pero vamos a suponer que al de él tú le haces un aderezo diferente, le echas un poquito de miel y le vas cambiando el sabor a los alimentos. Cuando él lo prueba y siente el dulce de la miel, él lo va asimilando como que eso es bueno. Entonces, pero esto es muy bueno porque tiene miel. Ok, las primeras 2 o 3 veces tú le pones miel y se lo va presentando hasta que él lo acepte. Pero después tú le vas a ir retirando los cositos. De 2-1. Ajá, Ok. lo va a ir retirando. Y va a llegar un momento en que él se la va a comer plain y te la va a pedir. ¿Tú no me has dado fruta? ¿Entiendes? Entonces, eso es crear el hábito. Entonces, el hábito, tú le puedes enmascarar los sabores, porque acuérdate que los alimentos... Pero no es pelear con él. No, ni regañarlo tampoco, No. es buscarle la vuelta. Sí. Entonces, mira qué es lo que pasa. Lo viejo de antes, te lo digo porque en mi casa era así, y yo me crié con mis abuelos. Yo te puse y ejemplo, a la era, cañona, como y era, decía ella. yo no como habichuela la semana entera, para que usted coma. Era Sí. así. Entonces, eso es importante que lo tengamos pendiente. La conducta, principalmente, las apetencias y las preferencias alimentarias que va a tener ese jovencito en esta etapa son las preferencias que posiblemente en un gran porcentaje se queden para la vida adulta. Muy importante. Entonces, se ha observado, Tony, y ahí ahora vamos a entrar en alimentación, de que la dieta en los jóvenes se caracteriza principalmente por bajo consumo de verdura, no comen verdura, frutas, disminución de cereales integrales, no consumen derivados lácteos y obviamente esto va a tener un impacto. ¿Por qué? Porque sí se sabe que consumen grasas saturadas, grasas trans y azúcares simples, harina refinada y un sinnúmero de cosas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto repercute directamente en lo que hablamos en el segmento anterior que tiene que ver con la parte de obesidad a esta edad. En esa edad la obesidad es muy problemática porque posiblemente pueden debutar con algún tipo de patología. Entonces, algo que tenemos que tener pendiente es el consumo de comidas fuera de la casa, porque recuérdate que ahora ellos van a ser sociales, van a tener sus compañeros, van a salir los fines de semana con el grupo. Entonces esa socialización, recuerden que como yo le digo a mis pacientes, en la vida real la comida nos une como especie, es parte de nuestra sociedad. Vamos donde fulanito que vamos a comer tal cosa. Vamos, entonces esa parte de la socialización conjunto con los alimentos no podemos restringirla en esos jóvenes. Entonces, ¿qué debemos tener? Crear hábitos fuertes en ellos para que ellos tengan la posibilidad de, cuando socialicen, elegir la mejor opción nutricional que se les ofrezca. Entonces, los jóvenes son incapaces principalmente de reconocer principalmente conductas que son aberrantes. Porque recuérdate que en esta etapa es donde se producen las mayores principalmente las mayores complicaciones desde el punto de vista de hábitos conductuales. Entonces tenemos que tener eso muy pendiente. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos, Tony? Entrando ya en materia, los requerimientos nutricionales en esta etapa. Lo primero es que por el crecimiento acelerado, ellos demandan mayor aumento de hierro, Tony.
el hierro es fundamental, conjuntamente con el ácido fólico, para la formación de lo que se llaman elementos formes de la sangre, especialmente los glóbulos rojos. Entonces tenemos que tener muy pendiente que las demandas de hierro por el aumento acelerado y del crecimiento son importantes. Entonces, ¿dónde lo encontramos? Principalmente en carnes, en vísceras, pero también lo encontramos en lácteos y derivados. Muy importante esto. Entonces, también hay un aumento principalmente de las demandas energéticas, porque la gran mayoría de ellos, cuando hacen actividad física, aumentan sus demandas. Te paso a hablar un poquito acerca de eso, porque tengo un jovencito que tenía problemas de sobrepeso entrando a los 9, 10 años, ya está en esta etapa, tiene 14, 15 años, y obviamente la mamá me mandó una foto los otros días, necesitaba de mi atención, y obviamente ya pude hablar con ellos para la consulta, pero el chico había perdido mucho peso. ¿En qué sentido? En que él, obviamente el crecimiento, conjuntamente con el deporte que estaba haciendo, demandaba más alimentación. Es algo importante, doctor, Sí. ahí mismo, para no perder el hilo, como dicen. Con mucha frecuencia se ven niños, ¿verdad? Bien robustos o gorditos, como se llama. Sí. Y de un momento a otro, 1 o 2 años, van creciendo muy rápido. Entonces como que van perdiendo esa libra, enflaquecen o como usted quiera llamarlo. ¿Es normal. natural o es normal? Fíjate, hay algo importante que tú has mencionado, y eso principalmente las madres siempre son las que nos dicen. Cuando uno hace, por ejemplo, te llega un adolescente a la consulta y tú le haces lo que se llama el historial de ganancia de peso. Tú dices, no, ese muchacho cuando tenía 7, 8 años era gordito. Ajá. Desde que él entró ahora a los 11, 12, él comenzó y se puso así delgado. Fíjate qué es lo que pasa. En etapas iniciales existe una composición corporal diferente. Pero, y eso es algo que lo mencionaba en una charla con unos jóvenes, existe algo que se llama estirón puberal, Tony. ¿Estirón? Puberal. Puberal. El estirón puberal es la parte de crecimiento longitudinal, o sea, crecimiento hacia arriba de esos jovencitos. Y esa parte se debe aprovechar tanto por la parte de nutrición como el seguimiento pediátrico. Esos jovencitos, principalmente los adolescentes, las madres como no se enferman, no lo llevan a los médicos. O sea, tenemos esa percepción y eso es erróneo. Algo importante es que se le debe de dar seguimiento pediátrico hasta los 17, 18 años. Los pediatras lo ven. Por eso vemos que lo miden y lo pesan. Correcto. Entonces eso se llama crecimiento, eso se llama control de crecimiento y desarrollo, se llama eso. Eso está parte de lo que es la consulta de medicina preventiva. Y esa parte pediátrica es fundamental, porque esa es la que te da a ti los numeritos de cómo ese muchacho está creciendo. La voz de alerta de que algo no anda bien. ¿Entendiste? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le haces esos percentiles de crecimiento, que se le debe de hacer mínimo cada 3 meses a esos muchachos, entonces tú tienes ahí un control desde el punto de vista de crecimiento y con el grupo, porque lo que esos percentiles hacen es que te lo compara con jóvenes de su edad. Entonces tú te das cuenta si es alto para la edad, si está dentro del rango de peso para la edad, si está dentro del rango del tamaño para la edad, cómo se está desarrollando, entre otras cosas. Ahí entra entonces, doctor, en la recomendación, ver qué está consumiendo en el hogar, o si no quiere entrar muchos detalles, es entonces usted decirle lo que va, ¿verdad?, a consumir en la casa. Sería correcto. Ahí entra esa parte que también entra conjuntamente con la consulta de pediatría, de crecimiento y desarrollo, entra la parte nutricional. Ahí entramos los nutriólogos, existen también muchos nutriólogos pediatras muy buenos que se están formando en el país actualmente en el hospital en el hospital pediátrico en el Robert Reed. Actualmente se está haciendo nutrición pediátrica especializada, y esos nutriólogos pediatras son excelentes para eso, dan esos seguimientos muy bien. Qué bueno. Entonces, fíjate, les decía, obviamente por los cambios hormonales, conjuntamente con el crecimiento, también va a haber un aumento del requerimiento de energía. Y también tenemos que valorar, como decíamos ahora, el estado nutricional del adolescente, y se debe de recurrir principalmente a lo que se llaman mediciones antropométricas, que es lo que Tony y yo acabamos de mencionar, que son esos crecimientos de percentiles, esos percentiles de crecimiento y desarrollo,
que se deben de hacer mínimo cada 3 meses, por lo menos 2 o 3 veces al año. Ya que el adolescente va a la consulta, doctor, con su madre, y ella dice, no, porque vamos a decir, entrenando en la parte de baloncesto, o él está muy activo con relación al deporte, pero lo veo muy flaco. Exacto, eso es lo que pasa con el joven. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa es que hay una demanda inducida por el ejercicio. Tenemos la demanda desde el punto de vista hormonal, pero también tenemos la demanda energética inducida por el ejercicio. O sea, el factor actividad física tenemos que tomarlo en cuenta. Cuántas veces a la semana entrena, cuáles son las intervalos de sesiones, o sea, cuál es el tiempo, cuántas veces a la semana, cuál es la frecuencia, cuál es la intensidad, en qué programa se encuentra, porque puede ser que un muchacho de eso tepa firma, lo estén mirando, tenga condiciones y actitudes para el deporte y la gente diga, no, ese muchacho hay que dejarlo aquí en la academia, ¿tú entiendes? Entonces tú tienes que ver también cuál es el perfil que se le ve, porque ya ahí las demandas nutricionales son extra, conjuntamente con la alimentación posiblemente debería de tener una suplementación, ¿tú entiendes? Entonces ya ahí la cosa cambia. Pues, míreme la carta, doctor. Okay. Entonces tenemos este muchacho, este adolescente, que está pasadito de peso, porque no está haciendo ejercicio, ¿verdad? Y se ve que, ¿verdad?, está bien obeso, bien gordito. ¿Qué ustedes recomendarían en este caso? Aparte, naturalmente, Claro, del deporte, de hacer deporte. Pero ¿cuál es la recomendación? Inmediatamente usted ve que este muchacho a 11 años tiene, qué sé yo, 30 libras de más. Fíjate, importantísimo el tema que tú tocas, y eso lo vimos en obesidad infanto-juvenil, pero es totalmente válida tu pregunta, porque es la realidad que tenemos actualmente. O sea, el Ministerio de Salud Pública, lo mencionamos en intervenciones anteriores, habla de que la obesidad en el país, estamos hablando principalmente de que hay un 33,6% del dominicano que es obeso. O sea, 33 de cada 100 dominicanos está en obesidad. Si abarcamos sobrepeso, un 36%. Demasiado. Entonces, tenemos algo importante ahí. Entonces, ¿qué pasa con esa obesidad infanto-juvenil y ese jovencito que Tony hace el planteamiento de que está sedentario, no hace actividad física y está aumentando su situación desde el punto de vista de ganancia de peso? Tony, algo importante que tú acabas de mencionar, y gracias que tú me traes ese caso hipotético. La situación con ese jovencito es difícil. ¿En qué sentido? Número uno, ese joven está en una etapa, y lo mencionamos ahorita, en la cual se producen los cambios hormonales adecuados para su desarrollo como adulto. O sea, es una etapa de transición entre la niñez y la adultez. Entonces, algo importante con él es que en esta etapa, además de formaciones hormonales, la obesidad, como ya lo hemos mencionado en muchas intervenciones anteriores, esa grasa abdominal que tiene ese jovencito no se comporta como un órgano inerte. Sabemos que la obesidad va a producir alteraciones de mediadores químicos inflamatorios que va a desencadenar modificaciones y cambios hormonales y cambios principalmente en los patrones que tienen que ver con la funcionamiento correcto de nuestro medio interno, para que puedan comprender. Esos jovencitos, Tony, pueden debutar en esas edades, 14, 15, 16 años, con problemas de prediabetes, resistencia a la insulina, con problemas de hipertensión. Entonces, lo ideal es hacer una intervención multidisciplinar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo primero es que ese jovencito está en edad pediátrica. Usted puede llevarlo a su pediatra, y la mamá y el papá siempre dicen, no, pero ese muchacho no se enferma. ¿Por qué yo tengo que...? Sí, llévelo al pediatra. Entonces, hágale los percentiles de crecimiento y desarrollo. Los pediatras lo hacen y te dicen, mira, él está sobrepeso, está con obesidad. Y si el pediatra no maneja la parte nutricional, que es muy raro, porque ya la gran mayoría lo hace, posiblemente tenga un colega que sea pediatra nutriólogo. Y si es un pediatra nutriólogo, usted lo lleva de primera intención, excelente. Ellos tienen todas las pautas y todos los requerimientos necesarios para trabajar con esos muchachos, conjuntamente con nosotros que somos especialistas en obesidad. ¿Qué pasa con ese joven? Vamos a hacer los cambios en la casa. Inicialmente tenemos que disminuir las harinas refinadas. Cuando hablamos de harinas refinadas, estamos hablando de pan blanco, pan de agua, pan sobao, galletas, alimentos procesados industrializados. Disminuir principalmente el consumo de sal en la alimentación. Sal. Lo que tiene que freír. Correcto. Preferiblemente las carnes que sean horneadas o a la plancha.
pero que las carnes, o sea, las carnes son importantísimas en esta etapa porque es una etapa de formación, principalmente de masa muscular. Y sabemos que las proteínas son alimentos plásticos y formadores. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ayudar a la formación de masa muscular. Ayuda también, doctor, a esa misma edad, ayuda la dieta mediterránea. Sí, pero principalmente mediterránea con ciertas modificaciones. Principalmente disminuida un poquito en hidratos de carbono refinados. Okay. Disminuirle las harinas, disminuirle principalmente esas bollerías. La bollería estamos hablando de dulces, industrializados, galletas, ese tipo de cosas. Y cuando uno hace esas modificaciones, conjuntamente con, gracias por acordarme la parte mediterránea, insertando lo que son los alimentos de temporada, disminuyendo los jugos industrializados, esos jugos que vienen con jarabe de maíz rico en fructosa, que son los desencadenantes del problema que tiene ese muchacho. Y que son la mayoría de lo que se consume. Correcto, ese muchacho hace una Sí. evolución totalmente favorable. He visto muchísimos pacientitos así, que han hecho unas modificaciones, y si lo encontramos, Tony, en etapas iniciales con 12 años, que todavía no han hecho el estirón que mencionamos en el bloque anterior, sí. mucho mejor, porque cuando tú haces esas modificaciones, Es más fácil de cuando llevarlo. comienzan a crecer, comienzan a quedarse con las libras que tienen que quedarse. Entonces ayudan con el proceso de utilización de la parte que tiene que ver con el crecimiento, ayuda con el proceso de reducción de peso. Ojo con eso, no es hacer restricciones calóricas, sino es cambiar esos alimentos de alta densidad energética, o sea, que producen mucha caloría, a alimentos que de verdad tengan un aporte nutricional. Porque acuérdate que ese muchacho está en crecimiento. Tú no le puedes hacer un déficit calórico. No. Tú le haces el déficit, pero tú le vas quitando los alimentos, como dice la gente, comida chatarra. Exacto, y además que va a demandar. Y cuando, exacto. O sea, que no es que va a darle un chin, no, es que. Y cuando él comienza a comer alimentos, cuando él comienza a alimentarse sano, así como dice Tony, esos alimentos de calidad, la cosa es diferente. Sí, porque muchas veces, doctor, está también esta parte que dice, no, pero yo hago ejercicio. Sí, pero ¿y qué tú estás ingiriendo? Sí, él hace ejercicio, pero en la plaza donde él hace ejercicio, abajo hay una pizzería, él se mete 3 pedazos de pizza. O se sienta en un banquito y se toma un jugo de eso. Un jugo industrializado. Y entonces las 600 calorías que bajaste, no bajaste. no las compensa. No las compensa. Tony, te mandan saludos por las redes, la señora Antonia Medina, mi madre, un y abrazo, aquí ya tenemos bendiciones. unas cuantas preguntas de las personas que están en las redes, @ un estilo de vida fit. Vamos a contestarla podemos ir a la pausa y luego hacemos el bloque Antes de de la pausa, déjeme saludar a William Jiménez, perfecto, que le está saludando a usted y a la doctora, a su esposa Elba, gracias a la pequeña que está con nosotros desde Los Alcarrizos, Ramón Pimentel desde Los Alcarrizos, Andrés Mejía está en Piedra Blanca, Bonao, todos ellos, gracias. En breve regresamos para continuar con este excelente espacio, Mujer Empoderada y en Tenis. Hoy, un programa sumamente especial. Regresamos. Breve regresamos con Mujer Empoderada.
Vamos. Mujer empoderada y en tenis. Regresamos, Mujer Empoderada y el Tenis, la producción general de la doctora Carmen Taveras, hoy doctor Carlos Lebros, Tom Luna en los controles, y ustedes a través de las líneas telefónicas que pueden compartir en breve con nosotros, ya los minutos que quedan del espacio, pero el doctor quiere y tiene, de verdad, que responder a través de las líneas, tanto de celular como de las redes sociales, que el doctor también va a dar, donde usted puede pues tener esta charla, ¿verdad?, con nosotros vía esta plataforma. Adelante, doctor. Sí, Tony, tengo aquí a la persona Yesenia Ortiz, que fue paciente mía también de nutrición. Me habla acerca de que tiene un niño de 15 años que no le gusta comer ensalada verde, brócoli, coliflor. No puedo manejar esta situación, doctor. Y me dice que juega baloncesto. Ella es alta, yo me acuerdo, Yesenia es grande. Y tiene una altura el jovencito de 5'10" ya. Entonces, ¿qué hago con él? Fíjate, lo primero es una evaluación desde el punto de vista de nutrición deportiva, pudiera ser, si lo hace ya de forma ya muy cotidianamente, pero también debemos de tener pendiente la parte de la evaluación pediátrica. Conjuntamente con esto, podemos, si él no tiene ningún tipo obviamente cuando se mande a hacer analítica, ese tipo de cosas, si no hay ninguna deficiencia vitamínica, tenemos que tener muy pendiente las vitaminas del complejo B, B12, ¿por qué? Porque tienen no solamente en la carne, sino en algunos vegetales, son importantes ellas, y los fitonutrientes que se encuentran en los vegetales van a ayudar a tener una mejor salud en el colon. Tenemos que tener eso muy pendiente. Entonces, lo fundamental es una evaluación física y se puede tratar con un especialista en conducta alimentaria. Un especialista en conducta alimentaria es como prácticamente psicólogos que son especialistas en esto para poder insertar desde el punto de vista nutricional esas verduras y esos alimentos que él no come. ¿No hay suplementos, doctor, que puedan sustituir directamente una lechuga o un repollo? No, fíjate, algo importante que tú acabas de mencionar, sí. se llaman suplementos nutricionales, no sustitutos nutricionales. Por eso. Entonces, los suplementos se utilizan cuando se va, y perdonen la redundancia, a suplementar algo. Suplementar quiere decir que desde el punto de vista nutricional no hay un aporte adecuado y hay una deficiencia, ahí suplementamos. Pero si no hay necesidad, no hay ningún problema. La doctora Carmen Taveras nos manda saludos, Tony, a través de las redes, aquí a todos en cabina. Y a todos sus oyentes también. Claro. Bendiciones y gracias, Carmen. Fíjate, rápidamente, focos de precaución que tenemos que tener pendiente en cuanto a nutrición en el adolescente. Cosa que tenemos que abrir los ojos. Una vez comienza lo que es el ritmo de crecimiento a disminuir, Tony, ese muchachito arrancó a los 12 años, ¡pam!, comenzó a subir. Pero llega a los 15, llega a los 14 y como usted ve como que ya no está creciendo más. Que se quedó. Como que no está creciendo más. Sí. Entonces, ¿qué se recomienda? Bueno, cuando posiblemente él está llegando al tope de su crecimiento, por ende, las necesidades nutricionales también deben de ir bajando. O sea, tenemos que tener pendiente la necesidad energética en él. ¿Qué quiere decir eso? Ese jovencito posiblemente hizo un estirón muy rápido, pero también tenemos que tener algo muy pendiente y es que él no gane peso desde el punto de vista de grasa y distribución corporal cuando comience a disminuir, cuando comience a ceder en cuanto a tamaño. Entonces, lo mencionaste ahorita, Tony, la disminución de lo que es la actividad física en esa edad, que se está viendo mucho en nuestra realidad en nuestros jóvenes. Y también el consumo de alimentos que producen aumento de riesgo en el sobrepeso. Ya lo mencionamos en el bloque anterior. Las dietas, obviamente la gente, no, porque ahora yo le voy a poner, voy a hablar con él para que él haga esas dietas de moda que existen, hay que supervisarlo. ¿Por qué? Porque esas dietas, recuerden que crean déficits calóricos debido a disminución de algún macronutriente. Cuando hablamos de macronutrientes estamos hablando de hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Acuérdense que ellos están en una etapa de crecimiento y posiblemente hacen una dieta de esa que hay de moda ahora. Les restringen un macronutriente, no solamente restringen energía, sino que restringen esos bloques que van a ayudar a esa construcción adecuada de ese cuerpo para un adulto sano. ¿Se puede dar, doctor, algo que, bueno, ahora lo veo con mucha frecuencia
No sé a qué se debe, pero se puede dar que un jovencito esté bien físicamente, usted lo está viendo bien, Sí. y cuando usted va y le hace la analítica, dice, no, pues tiene anemia, como se dice. Alguna deficiencia. Algo está pasando, se puede. Sí. Y usted lo ve Sí, físicamente. e inclusive bien. hay ¿Es algunos la que... alimentación? Sí, la alimentación juega un papel fundamental en eso, especialmente en esa etapa de la vida. Pero también existe lo contrario, Tony. Tú puedes ver muchachitos que están flacos, que ese fulanito no come carne. Y cuando tú le mandas a hacer las analíticas está mejor que la tuya. ¿Y por qué? ¿Qué Y tú sufre? vienes y dices, pero ¿y qué es lo que está pasando? Que él no tiene anemia, tiene una hemoglobina Pero normal. él no come bichuela, Él no- ni come exacto, carne. entonces tú te das cuenta. No, lo que pasa es que, por ejemplo, por eso es que yo digo que el que inventó el arroz con habichuela, hay que ponerle una estatua. Porque es que son alimentos complementarios. ¿Qué quiere decir complementario? Complementario quiere decir, recuerden lo que hablamos en unas etapas iniciales, las proteínas de origen vegetal son proteínas incompletas, como que usted tuviera una pared por la mitad. Usted necesita los otros bloques que vienen arriba. Entonces eso lo complementa muy bien los cereales como el arroz y las legumbres, porque tienen algo que se llaman aminoácidos limitantes que van a ayudar a una correcta alimentación. Así que el arroz con habichuela no es malo. El problema es el viaje de arroz con habichuela. Es la cantidad. Es la cantidad. Ok. Bueno, podemos tomar llamadas, Tony, para las personas que nos están escuchando a través de la voz de las Fuerzas Armadas, y las personas que están en las redes nos pueden hacer directamente preguntas en el chat del live en @unestilodevidafit, tanto en Instagram como en Facebook. Bueno, 809-200-3141, 2 minutos disponible para que usted pueda llamar y plantear cualquier situación que tenga, ¿verdad? En su entorno, en su hijo, su casa, y así pues el doctor darle por lo menos una orientación y decirle dónde, doctor, que lo va a hacer a continuación, Correcto. dónde pueden comunicarse con el doctor. Pero vamos a tomar la llamada. Entró la llamada. Vamos a ver, buenas tardes, mujer empoderada y en tenis. Buenas, resucitada la perdida. La pequeña, desde los Alcarrizos City. ¿Alguna pregunta? Bienvenida de nuevo al espacio. Adelante, pequeña. Suave. Déjame saludar a mi doctora hermosa, donde quiera que esté. Doctor, saludo muy caluroso para usted. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a través de la alimentación, pues, a mí me gusta comer de todo. Me gusta comer de Doctor, una todo. muchachita. Pero máximamente me gusta comer carne Claro, y Muy arroz y mal. habichuela. Eso me gusta mucho. Y perfecto. ensaladas de todo tipo. No, pues ya está correcto, doctor, ¿verdad? Está bien. Gracias, pequeña, ya en la parte final. Fíjate, Tony, algo importante en cuanto a las recomendaciones, y eso se debe de hacer en etapas antes de la adolescencia. Tenemos que cuando el niño, estamos hablando de niños menores de 9 años, en estos niños en estas etapas iniciales debemos de definir un lugar donde se come. Por ejemplo, ¿te acuerdas que cuando nosotros éramos pequeños, los viejos nosotros nos decían, en la mesa, yo no quiero gente en las habitaciones comiendo? Sí. Entonces, tenemos que definir un lugar donde se come, conjuntamente que hayan actividades que no se involucren en la parte de la alimentación. Por ejemplo, ahora tenemos muchachos que se sientan a comer en la mesa con una tablet, Sí. con un celular, O viendo viendo los muñequitos. No, ¿Qué no puedes- ¿Qué tan dañino puede ser eso? Mira qué es lo que doctor? pasa. ¿Qué pasa ahí? esas actividades, Tony, distraen la parte del acto de la alimentación. La alimentación interviene no solamente la parte que tú te comes, sino interviene lo visual, porque cuando tú comienzas a ver una comida bien decoradita, ya te va... Sí, No, eso se no, llama... ella se la comió toda, pero Sí, ajá. pues porque la vio bonita. Sí, Entonces, correcto. cuando tú tienes una tablet ahí, él presta atención a los muñequitos que está viendo. Y puede Entonces- ser que se llene antes de tiempo. No, que no le va a acá. prestar atención a la alimentación, alimentación. y esa parte cefálica de la alimentación, que así se llama en nutrición, que es la parte visual, que luego de esa parte visual viene la parte olfativa. Por eso que dicen, yo como con los ojos. Sí, no es mentira. No, pues es verdad. Lo que se ve bonito, Sí, conjuntamente sí, después sí. ahí viene la parte olfativa. Ujú. Y después que tú haces la parte olfativa, Quiero viene, eso. viene ese aroma entre la parte de atrás de la faringe, Tony, y después entra la boca y comienzas tú a salivar. Sí. ¿Por sí, qué? sí. Porque eso se comunica. Y esos olores, Muy importante. y esos muy olores, importante, la verdad. conjuntamente con la parte visual,
es lo que te crea a ti la sensación de comer Sí. y te despierta el apetito. Entonces, y te aprovecha más. entonces esa parte Es de verdad. utilizar una tablet ahí, no. Quíteme toda la distracción y siéntelo en la mesa, en esas edades por es debajo a de los comer, 10 años. es a Es a comer. comer, no me le ponga otra actividad. Doctor, ya pasamos unos minutos del programa. ¿Dónde pueden comunicarse con el doctor? ¿Cuáles son las vías para una cita o para comunicarse directamente, doctor, ya en la parte final? Sí, el doctor Carlos Lebrón me puede conseguir en el número 809-775-1834, 809-775-1834 y me pueden conseguir en las redes sociales, en Instagram especialmente, en @unestilodevidafit. Bueno, gracias doctor por este excelente programa de este domingo. Doctora Carmen Taveras, gracias por permitirnos pues llevar estas orientaciones a este público ávido, ¿verdad? De que se le enseñe, de que se le diga con un tono llano y ahí pues le damos las gracias a ustedes. Será hasta el próximo programa, doctor, no próximo domingo, sino próximo programa, 15 días ya estará por acá. Y gracias, doctor, buenas tardes. Gracias a todos y nos vemos en 15 días. Esto ha sido Mujer Chévere. Empoderada y en Tenis. Chévere. Ahora